Yo lo que quiero hacer es hablar de un famoso tipo, bueno, famoso no, pero de un tipo que hizo un video hace un par de semanas. Este tipo hizo un video diciendo que refutaba al ateísmo. Este tipo que ven aquí hizo un video diciendo que dice todos los argumentos ateos desmontados, ¿ok? Entonces yo quería hacer este video, en vivo, analizando lo que él dice en ese video y revisando cómo es que refuta todos los argumentos ateos, cómo es que desmonta todos los argumentos ateos. Quiero ver qué es lo que dice y pues analizar si es cierto que desmonta todos los argumentos ateos. Esa es la idea de este directo. Y bueno, me entretuve aquí con los mensajes porque siempre es bonito dialogar con ustedes, porque ustedes son unos cracks. Este sujeto se está burlando bastante de los ateos y los representa así. Entonces, está entretenido. Entonces, vamos a revisar todo lo que dice. Yo voy a poner el audio aquí cerquita del micrófono. Ay, no puede ser, va a llover. Entonces voy a poner el audio de este muchacho y pues vamos a ver qué dice. Yo aclaro, no he visto este video, vi los primeros como 2 minutos y me llamaron la atención y quería verlo con ustedes en vivo. Así que voy a escucharlo y bueno, vamos a ver qué dice. ¿Quién creó a Dios entonces? El propio principio de causalidad nos dice que todo requiere una causa. Todo requiere una causa. Todo requiere una causa. De que no hay nada en este universo que exista por sí mismo. Siguiendo este principio, si nos remontamos a la causa de 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 la causa, llegará un momento en el que necesitamos la existencia de un primer fundamento increado, de un primer fundamento que exista por sí mismo. Ese primer fundamento es lo que llamamos Dios, y en su propia definición viene el hecho de que es increado. Increado quiere decir que de alguna manera es creado a sí mismo, con lo cual su causa depende nada más ni nada menos que de él mismo. Además, sé que es complicado, pero aún así tenemos que intentar entender que antes que el tiempo fuese creado, Dios existía, ya que el tiempo fue creado por Dios. ¿Cómo podía existir Dios antes del tiempo, antes del espacio, antes de cualquier tipo de materia? Pues hombre, es complicado de entender, pero es que así funciona. Dios va más allá del espacio, más allá del tiempo y más allá de la materia, por supuesto, ya que es un ser inmaterial. Y paréntesis, cuando digo que va más allá de la materia, no quiere decir que no se pueda materializar. Puede materializarse, pero va más allá. Puede adquirir características espaciales, pero va más allá. Puede adquirir características temporales, pero va más. Punto número uno. Punto número uno. Este muchacho está, no sé, está algo perdido. Explico. Este muchacho dice y apela al principio de causalidad. El principio de causalidad es algo a lo que apelan muchísimo los creyentes y yo tengo que explicar muchísimo siempre que el principio de causalidad es un principio epistémico, pero no es una ley ni nada parecido. Es decir, ni siquiera sabemos si el principio de causalidad realmente existe. No sabemos si la causalidad es real. Porque, por ejemplo, si la teoría B del tiempo, que es de hecho la más aceptada a nivel científico, es verdadera, no hay causalidad. Entonces, si no hay causalidad, todas las defensas de la existencia de Dios que se basen en causalidad mueren, se eliminan, porque no existiría causalidad alguna, no habría tal cosa como causalidad. Pero vamos a decir, por el bien de las cosas, que hay causalidad. El asunto es que esta persona dice que si nos vamos a que todo necesita una causa y nos vamos a la causa de la causa de la causa de la causa de la causa, necesitamos algo que no sea causado. Y eso que no es causado es a lo que llamamos Dios. El asunto es por qué. ¿De dónde inferimos, según lo que él dice? Porque yo entiendo cómo otros apologistas infieren que lo que no es causado es Dios. Pero es que él no está haciendo ninguna inferencia extra. Yo me voy a basar en lo que dice él, no en lo que dicen los argumentos de otras personas. Él, en el video,
No hace ninguna inferencia extra, simplemente dice que lo causa, que la causa de la causa de la causa de la causa llega a algo incausado, y ese algo incausado es Dios. ¿Pero por qué? Porque lo incausado no puede ser el universo mismo. Porque el universo tiene que tener causa. Porque el universo no puede estar aquí. Porque el universo no puede ser algo que ya estaba. No nos explica eso, no nos dice nada de eso. No aplica nada para decirnos que el universo tiene que tener una causa más allá, según lo que dice él. Entonces no veo por qué el universo deba tener una causa externa según lo que él nos dice. Podríamos decir que no, es que el Big Bang dice que, y aquí caemos en lo mismo de siempre, el Big Bang dice que el universo tuvo un inicio, tuvo una causa. Y aquí volvemos a lo mismo de siempre. El Big Bang nos dice que la flecha del tiempo y la expansión del espacio tuvo una causa, tuvo un origen. Es decir, en el Big Bang sucedió una expansión del espacio-tiempo. ¿Ok? Empezaron a existir partículas reales. Empezaron a existir partículas reales, se expandió el espacio, se expandió el tiempo. La flecha del tiempo empezó a fluir, el espacio se expandió y empezaron a surgir partículas reales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que conocemos como el inicio del universo. ¿Por qué inicio? Porque empieza a existir el tiempo, la flecha del tiempo que nos dice que el tiempo fluye de pasado hacia futuro, que nos da una indicación de tiempo, de entropía, de partículas, porque sin partículas no hay entropía, no hay un tiempo definido. Nada nos indica que algo fluye de pasado hacia futuro porque no hay cambio. Ahora, antes de, no podemos hablar de un antes porque no hay flecha del tiempo. ¿Ok? Pero eso no implica que no había universo. Sí hay universo. Lo que sucede es que hay un universo en un estado cuántico. Este estado cuántico tiene tiempo, pero es un tiempo que no tiene flecha del tiempo porque no está definida esa flecha del tiempo. Imaginen una película que está completamente en blanco. La reproduces hacia adelante o atrás, es exactamente igual. Se ve exactamente igual el video. ¿Por qué? Porque no hay nada que defina hacia adelante o hacia atrás, porque no hay partículas. Las partículas del vacío, de lo que tenemos en ese estado cuántico, son virtuales, no son partículas reales. Y por lo tanto, no hay una flecha del tiempo. Lo que tenemos es una expansión de lo que tenemos por una de las fluctuaciones cuánticas de ese estado de vacío que fluctúa por su propia naturaleza cuántica y nos da como resultado esta expansión acelerada del universo, el inicio de la flecha del tiempo y el surgimiento de todas las partículas reales que tenemos a partir de las partículas virtuales, porque ya esto lo hemos demostrado, que del vacío, de este estado cuántico llamado vacío cuántico, se obtienen o surgen estas partículas reales desde su virtualidad. O sea, todas las partículas que conocemos surgen de las partículas virtuales del vacío. Esto está demostrado. Posteriormente a esto dejaré en la descripción todas las fuentes sobre esto que les estoy diciendo. El asunto es que no hay razón para decir que el universo tenga que haber tenido una causa externa al universo. Cuando decimos que el universo comenzó a existir, hablamos del universo en su espacio-tiempo expandido, no el universo como un todo. El universo no pasó de no existir a sí existir. Eso no es lo que nos dice la ciencia en absoluto. Entonces este muchacho, volviendo al muchacho, no nos dice por qué el universo tiene que tener una causa. ¿Por qué? No nos dice por qué esa causa es Dios. Y luego nos dice para peor que parece muy difícil de comprender, pero es que Dios sea anterior al tiempo, que como Dios existía antes del tiempo, que como Dios estaba antes del tiempo, pero es así. Parece muy difícil de comprender, pero así funciona, porque Dios creó el tiempo, pero así funciona. Y ya, esa es la explicación. Es muy difícil de entender, pero así funciona. Vaya pues, genial, así funciona. Esa es la explicación del muchacho. Y luego nos dice además que este ser que trasciende el espacio, tiempo y la materia, que tampoco dice por qué trasciende el espacio, tiempo y la materia, se puede manifestar físicamente. Y ya, la explicación es ninguna. Pero él de alguna manera refutó al ateo que dice, ni me acuerdo qué es lo que supuestamente dice, sobre la causa.
decidido creer en Dios. Yo creo en la ciencia. La Iglesia Católica fue la institución que creó la ciencia moderna tal y como la conocemos hoy en día. La gran mayoría de grandes universidades, sobre todo las más antiguas, fueron creadas por la Iglesia Católica. Y si no fueron creadas por la Iglesia Católica, fueron creadas por alguna denominación protestante. Todos los científicos de la Revolución Científica, todos esos grandes nombres que hemos oído en los libros de historia, eran cristianos. Y absolutamente todos los grandes científicos, el 99,9%, eran o bien cristianos o no necesariamente cristianos, pero al menos mantenían una postura deísta, es decir, que reconocían la existencia de Dios, de ese primer fundamento. Se me ocurren ahora mismo Max Planck, Isaac Newton, Copérnico, Kepler, René Descartes, que además de ser un gran filósofo fue un gran matemático también. Y hablando de matemáticas, una frase de, en este caso, Galileo Galilei es: las leyes de la naturaleza fueron escritas por Dios en el lenguaje de las matemáticas. Robert Boyle, Louis Pasteur, que fue quien inventó la leche pasteurizada, y si no me equivoco también las vacunas en el siglo XIX, y que también fue aquel que dijo la frase: el primer sorbo de la copa de la ciencia te hace ateo, pero al final de la copa te está esperando Dios. Me acabo de dar cuenta que me he equivocado. Louis Pasteur no dijo esa frase, fue Heisenberg. No este Heisenberg, pero sí este Heisenberg, el padre de la mecánica cuántica. Nuevamente, otro gran científico que creía en Dios. Dios se usa para llenar los huecos. Bueno, veamos. Aquí este muchacho nos presenta a un ateo que dice que no cree en Dios, que él cree en la ciencia. Esto es bastante un hombre de paja, porque yo difícilmente he visto un ateo que diga esto. Eso de que no cree en Dios, que cree en la ciencia, porque una persona no cree en la ciencia. Una persona acepta los datos científicos porque los datos científicos están debidamente demostrados por un proceso científico, precisamente, por eso se aceptan. Entonces esto más bien es un hombre de paja, vaya, como todo lo que ha dicho, bueno, como todo lo que dijo también en el punto anterior, es un hombre de paja lo que realmente dice el ateo, pero vamos a tomarlo en serio un poquito. Entonces el ateo dice que cree en la ciencia y no en Dios, y él procede a decirnos que la ciencia fue creada por la Iglesia. Y es que da igual que la ciencia haya sido creada por la Iglesia o que los grandes científicos hayan sido creyentes. Esto no importa, porque lo que importa de la ciencia no es quiénes son o quién la creó. Lo que importa de la ciencia son los resultados que da. Los resultados es lo que importa. Quiénes sean, cuáles sean sus creencias, cuáles sean sus pensamientos, qué hacían en su vida cotidiana o cómo lo hacían en su vida cotidiana, es completamente irrelevante. Lo único que importa de la ciencia son los datos, la evidencia, lo que se concluía con la ciencia. Las instituciones religiosas fueron, sí, muy importantes para el desarrollo de la ciencia y de las universidades, pero esto es simplemente por algo social. Eran estas instituciones las que tenían más poder social y más poder económico, por lo tanto era lo normal que fueran las que desarrollaran este tipo de instituciones. No hay más. Pero que los científicos creyeran en este tipo de cosas como dioses es completamente irrelevante. Lo que importan son los datos. ¿O me vas a decir que Newton tenía razón con la alquimia porque creía en la alquimia? Newton creía que la alquimia era real. Entonces, ¿la alquimia es real? No, no se sigue. Y con respecto a esta última frase de que el primer sorbo de ciencia te hace ateo, pero en el fondo del vaso está Dios esperándote, es una estupidez, porque si el primer sorbo de ciencia te hace ateo, entonces tienes un problema, porque la mayoría de gente no llega al fondo del vaso, porque la ciencia es bastante complicada. Y entonces, la mayoría de la gente solo tiene acceso al sorbo de la ciencia, y van a llegar a ser ateos. Pero si Dios está apenas en el fondo del vaso, entonces mucha gente no va a llegar a Dios simplemente porque es casi inaccesible para la mayoría. ¿Cuánto tienes que leer y estudiar entonces para llegar al fondo del vaso? Es una estupidez. Si Dios se esconde así cuando estudia ciencia, entonces Dios es un hijo de puta por esconderse tanto. No hay más. ¿Por qué se esconde tanto? La frase es una estupidez, es teológicamente estúpida, es bíblicamente estúpida, y este punto es simplemente ridículo. No tiene nada que ver, es una falacia populum y de autoridad al mismo tiempo.